¿Qué tal? Sean bienvenidos a esta nueva cápsula jurídica en la cual hablaremos sobre los autos de prevención y desechamiento a la demanda conforme a la legislación contenida en el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares. Como siempre, agradecemos su suscripción a nuestro canal y los invitamos a que compartan el contenido de este video con las personas que pudieran estar interesadas en el mismo. Y tal y como lo pueden apreciar en su pantalla, los temas que abordaremos a continuación son los siguientes. En principio hablaremos sobre el concepto de interposición de la demanda para posteriormente referirnos de manera más específica al acuerdo de prevención, la oscuridad de la demanda y finalmente al acuerdo de desechamiento. Todo esto conforme al Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares. En este orden de ideas, conforme a la obra de Alejandro Torres Estrada, la interposición de la demanda se refiere a aquel acto procesal que da inicio al proceso. Al presentarse ante el tribunal la demanda, por supuesto, se pone en marcha la maquinaria jurisdiccional para que se resuelva un litigio. Entonces, en este orden de ideas, la interposición de la demanda es un acto procesal muy importante porque a partir de que este documento, es decir, la demanda, se presenta ante la oficialía de partes del juzgado que conocerá de la misma, comenzará ahí el proceso jurisdiccional. El juzgado trabajará para resolver ese litigio. Entonces, la interposición de la demanda, dicho con otras palabras, es el primer contacto que tiene el juez con la parte actora que hace valer una acción con la finalidad de que se resuelva un litigio. Ahora bien, una vez que el juzgado o el tribunal recibe esta demanda, pues puede emitir tres tipos de acuerdo: autoadmisorio, acuerdo de prevención y también el acuerdo de desechamiento. En este video nos vamos a referir a los últimos dos, es decir, al acuerdo preventivo y también al de desechamiento. ¿Qué es el acuerdo de prevención? Bueno, pues este tiene lugar cuando la demanda es obscura o irregular, o bien cuando no cumple con alguno de los requisitos contemplados en la ley. Y pues bueno, el fundamento de este acuerdo lo encontramos en el artículo 236 del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, que dice: si la demanda fuere obscura, irregular o no cumpliera con alguno de los requisitos del artículo anterior por una sola ocasión, se señalará con toda precisión en qué consisten los efectos de la misma en el proveído que al efecto se dicte y publique en el medio de comunicación judicial, para que en el término de 3 días contados a partir del día siguiente aquel en que surte efectos la notificación, se desahogue en tiempo y forma. Entonces, conforme a esta disposición jurídica contenida en el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, por supuesto que existe la posibilidad de que la parte actora deje de cumplir con alguno de los requisitos contemplados en la ley en el artículo 235 del mismo código en relación a la presentación de la demanda. Entonces, si se omite alguno de esos requisitos o bien la demanda es obscura en el sentido de que no hay claridad en los hechos que están contenidos en la misma o bien en las prestaciones que se reclaman, por mencionar un par de ejemplos, pues el órgano jurisdiccional emitirá este acuerdo de prevención para que en el término de 3 días la parte actora subsane o corrija estos defectos o deficiencias. Como lo ven en su pantalla, si el juez considera que el efecto es subsanable, le otorgará el plazo a la parte actora de 3 días para que corrija el escrito de demanda. Ahora, ¿qué es la oscuridad de la demanda? Pues conforme a la tesis que en su oportunidad emitió la tercera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, esta oscuridad tiene lugar cuando la demanda esté redactada en términos confusos o imprecisos que impidan al demandado conocer las pretensiones del actor o los hechos en que se funde la demanda. Y esto es importante porque sabemos perfectamente que una vez que la demanda sea admitida a trámite, pues la parte demandada tendrá la oportunidad procesal, tendrá la carga procesal de llevar a cabo la contestación a ese escrito de demanda. Y para que pueda producir dicha contestación, debe existir claridad sobre las pretensiones o prestaciones que se reclaman, sobre los hechos que conforman la litis de esa demanda o que conformará la litis en el juicio en general. Entonces, para poder tener certeza de lo que va a contestar o de lo que se le está reclamando en juicio, la parte demandada pues debe entender a cabalidad
el escrito de demanda. Por ello, antes de ser emplazada a juicio la parte demandada, el juez tiene que cerciorarse de que la demanda sea clara, que no exista algún tipo de confusión o imprecisión sobre los hechos o prestaciones, a fin de que la parte demandada pueda realizar una adecuada contestación conforme a sus intereses, por supuesto. ¿Cuáles podrían ser ejemplos en los que se puede prevenir a la parte actora? Bueno, por la falta de los requisitos o incumplimiento a los requisitos formales que debe cumplir el escrito de demanda contenidos en el artículo 235 del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, como por ejemplo la omisión de exhibir los documentos base de la acción, por ejemplo, no exhibió el contrato de compraventa respecto del cual se exige el cumplimiento de la demanda, o bien cuando los datos narrados en el capítulo de hechos no coincidan con los contenidos en el documento base de la acción. Por ejemplo, en los hechos se hace referencia a un contrato de donación cuando el documento base está relacionado con una compraventa tal vez, o a lo mejor los objetos son distintos. Tal vez el contrato base hace referencia a un bien inmueble que se encuentra en la alcaldía Cuauhtémoc de la Ciudad de México, mientras que en la demanda se hace referencia a un inmueble que se encuentra en la alcaldía Álvaro Obregón, también de la Ciudad de México. Un ejemplo más, cuando no exista claridad respecto a las pretensiones reclamadas por la parte actora. La parte actora redacta su capítulo de prestaciones o pretensiones de una manera confusa, no hay claridad sobre qué es lo que reclama en el juicio, tal vez si se trata de una acción real, una acción personal, etc. Y también otro ejemplo podría presentarse cuando existan deficiencias en la redacción por parte de la redacción, perdón, de la demanda, que impidan comprender el escrito de dicha demanda, como ya lo habíamos mencionado con anterioridad. Y pues bueno, ahora hay que tomar en consideración el contenido de la tesis con el registro digital que ustedes pueden ver en su pantalla, ya que por lo que se refiere a la omisión de exhibición de documentos, es necesario tomar en cuenta esta clasificación, ya que en la demanda se pueden adjuntar documentos base de la acción y los documentos que sean destinados a servir como prueba sin ser necesariamente base de la acción. Entonces, es muy importante identificar esta clasificación y por supuesto qué tipo de documentos corresponden a la base de la acción o conforman la base de la acción, y cuáles documentos únicamente están destinados a servir como pruebas, porque de ello dependerá si se admite la demanda o se desecha. ¿A qué nos referimos? Bueno, tratándose de los documentos base de la acción o de la pretensión, pues estos son exigidos por la ley como garantía de viabilidad del proceso. Por ejemplo, si se demanda el cumplimiento de un contrato de compraventa, pues este contrato es el documento base de la acción. Y si no se exhibe dicho contrato, pues entonces sería ocioso darle continuidad al proceso, porque no habría o no existiría este documento que sirviera como base para emitir una sentencia. Por ello es que se dice que este tipo de documentos se relacionan con aquella viabilidad del proceso. Sin su presentación, sin la existencia del mismo, cuando en la demanda se refirió que se adjuntaba, por ejemplo, pues entonces sería ocioso llevar a cabo el proceso. Ahora bien, si el juez advierte que junto con la demanda se omitió exhibir el contrato base de la acción, como en el ejemplo de compraventa, prevendrá a la actora para que lo exhiba dentro del plazo señalado en la ley, que son 3 días. Y pues bueno, si la actora incumple con la prevención para aportar este documento base, resulta aplicable la regla general, es lo que dice la tesis, consistente en el desechamiento de la demanda. Pues, como lo hemos mencionado, la falta de este tipo de documentos impide al juez asegurar la apertura, continuidad, seriedad y viabilidad del proceso. Si lo que se exige es el cumplimiento de un contrato de compraventa que se celebró por escrito y en el juicio o en los autos no obra ese contrato de compraventa, pues entonces no es viable continuar con el mismo y emitir una sentencia, porque el proceso no nos llevaría a algún lado. Por lo tanto, en ese sentido, ante la ausencia del documento base de la acción, entonces se aplicará la regla general consistente en el desechamiento de la demanda. En cambio,
Cuando se trata de documentos que no son base de la acción y que solo están destinados a servir como prueba, resulta aplicable la regla especial conducente a la admisión de la demanda y a la preclusión del derecho de allegar al juicio los documentos omitidos. Es decir, si el documento que no fue exhibido junto con la demanda no es base de la acción y solo servirá como prueba durante la etapa de desahogo de las pruebas, pues entonces el juez tiene que admitir la demanda porque sí está el documento base, pero precluirá el derecho de la parte actora en este ejemplo de exhibir el documento con posterioridad. Tratándose de los procesos orales en materia civil, las pruebas se ofrecen junto con el escrito de demanda y por lo tanto, si no se ofrece la prueba documental correspondiente en el escrito de demanda, pues precluirá el derecho de la parte actora para ofrecerla posteriormente. Ejemplo, en el juicio igual de cumplimiento de contrato, el contrato de compraventa, como ya lo habíamos mencionado, es el documento base de la acción, mientras que, por ejemplo, tratándose del estado de cuenta de la actora, es solo un medio de prueba. Si la actora omite adjuntar el estado de cuenta en el escrito de demanda y a pesar de la prevención de nuevo incurre en esta omisión, es decir, dentro del plazo de 3 días no exhibió su estado de cuenta, el juez debe admitir la demanda porque sí fue adjuntado el contrato de compraventa, que es la base de la acción, pero se generará el efecto de la preclusión del derecho de la parte actora para exhibir el estado de cuenta posteriormente. Muy bien, y por lo tanto, si se omiten documentos base de la acción, se apercibirá con el desechamiento de la demanda, como ya lo hemos dicho, porque sin documento base de la acción, el juicio no es viable. Pero si la omisión recae en documentos que se pretenden aportar como pruebas, como en el ejemplo decíamos, un estado de cuenta, se apercibirá con no recibirlos posteriormente, pero sí se admitiría a trámite la demanda. Si el actor se abstiene de desahogar la prevención o no lo hace en los términos ordenados, el juez puede emitir el auto de desechamiento del escrito de demanda, siempre analizando cada caso concreto, porque como lo hemos dicho, si la prevención consistió en exhibir documentos que servirán como prueba, no necesariamente desechará el escrito de demanda. Ya el juez tendrá que analizar de manera integral las omisiones para determinar si se admite o se desecha la demanda. Pero pues en términos generales sí existe la posibilidad de que ante la omisión del actor de desahogar el escrito de prevención, pues un efecto podría ser que se deseche la demanda. Y si este fuera el caso, el juez ordenará la devolución de los documentos exhibidos a la parte actora. Y esto encuentra su fundamento en el artículo 236 del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, que dice: si a pesar de lo anterior no se cumplieran los motivos de prevención dentro del término señalado para tal efecto, se desechará la demanda y devolverá al interesado todos los documentos originales y electrónicos, así como las copias simples que se hayan exhibido, con excepción de la demanda con lo que se haya formado el expediente respectivo. Y pues bueno, por último, es importante también señalar el acuerdo de desechamiento, y es aquel emitido por el juez cuando éste considere que la demanda no cumple con los requisitos establecidos en la ley, o bien cuando el actor, como ya lo hemos dicho también, no cumpla con el auto de prevención. Entonces el juez tendrá que analizar el contenido de la demanda y podrá emitir el acuerdo de desechamiento si esta demanda, si este escrito de demanda no cumple con los requisitos contemplados en la legislación, como lo es el artículo 235 del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares para los procesos orales en materia civil, o bien cuando, a pesar de que se emitió el auto de prevención, la parte actora se abstuvo de cumplir con lo ordenado en dicha prevención. Entonces el juez en este caso tendrá que fundar y motivar las razones por las cuales decidió desechar desechar el escrito de demanda. Y pues bueno, ustedes pueden apreciar en su pantalla la bibliografía que fue consultada para la creación de este video. Y una vez más, los invitamos a suscribirse a nuestro canal y activar la campana de notificaciones para que estén enterados sobre nuestro nuevo contenido. Muchísimas gracias y hasta la próxima.